Vamos a abrir nuestra Biblia, hermano, en el libro de los Salmos para la gloria de Dios, capítulo 145, hermano, versículo 17, para la gloria de nuestro Dios, hermano. Libro de los Salmos, hermano, capítulo 145. Vamos a leer el versículo 17, hermano, para la gloria de Dios. Amén. Dice en el nombre de Jesús, hermano. Justo es el Señor en todos, ¿qué, hermano? Sus caminos. Y misericordioso en todas, ¿qué, hermano? En todas sus obras, hermano. Yo me siento muy contento, hermano, de que ese Dios justo, hermano, este Dios misericordioso haya puesto la mirada en cada uno de nosotros, hermano. En cada uno de los que estamos aquí, hermano, por la misericordia de Dios. Esa misericordia, hermano, de Dios ha llegado hoy y hace tiempo atrás, y seguirá estando la misericordia de Dios para todos aquellos, hermanos, que nos dispongamos a recibir esa misericordia. Ese Dios justo, hermano, porque el Señor no es injusto, ¿verdad que no, hermano? Es un Dios justo en todos sus caminos y es un Dios misericordioso en todas sus obras. Tanto es la misericordia, hermano, de Dios, que dice el verso 15, los ojos de todos, ¿en quién esperan, hermano? Esperan en ti. Y fíjese lo que dice, hermano, y tú le das su comida, ¿en qué, hermano? En su tiempo. Abres tu mano, ¿y qué, hermano? Y colmas de bendiciones a todo, ¿qué, hermano? A todo ser viviente o a todo viviente, hermano. Es una dicha, hermano. Hace un momento mi hermana Lupita comentaba que hay hombres, hermano, que no tienen, o niños también, hermano, mujeres que no tienen dónde vivir, hermano. Mas, sin embargo, hermano, usted y yo tenemos una casa, por la misericordia de Dios, donde vivir. Tenemos una cobija, hermano, con qué cubrirnos, hermano. Y por si fuera poco, hermano, tenemos la bendición muy grande de que el Señor nos ha dado, ¿qué, hermano? Nuestra comida, dice el salmista, a su tiempo, hermano. Y le pregunto, hermano, ¿usted comió a su tiempo, hermano? Yo considero que usted ha comido a su tiempo, hermano. Usted ha bebido a su tiempo, hermano. Y esto es porque nuestro Dios es un Dios que, hermano, es un Dios misericordioso, hermano. Es un Dios, hermano, que ama tanto, hermano, a su creación, que hasta el día de hoy, hermano, su mano no se ha cortado, hermano, para salvar, ni su oído se ha grabado, hermano, o se ha tapado para escuchar, hermano. Si usted que está hoy aquí le abre su corazón al Señor, si usted se dispone a entregarle su vida al Señor, créame que el Señor tiene mucho que darle más de lo que usted pueda pedirle. Dice este salmo, hermano, que él en el verso 15, los ojos de todos esperan en ti, y ese es el fundamento. Que tu vida, que tu confianza esté en Él. Tú les das su comida a su tiempo, y si fuera poco, mire lo que hace el Señor. Abres tu mano y colmas de bendiciones, ¿a qué, hermano? A todo ser viviente, hermano. ¿Sí lo ha colmado de bendiciones, hermano? Mire, hermano, muchos de los que miré que llegaron, por la misericordia de Dios, llegaron en un vehículo, hermano. No vi si alguien llegó caminando, hermano, pero la mayoría llegó en un vehículo. Y ese vehículo, ¿quién se lo provió, hermano? Se lo provió el Señor Jesucristo, hermano. Y se lo hago para que usted se traslade hasta aquí, hermano, para que usted venga, hermano, a recibir bendición de parte de Dios. Entonces, hermano, el Señor lo ha colmado de bendiciones, hermano. Sí lo ha colmado de bendiciones, hermano. El Señor me ha colmado de bendiciones a mí, hermano. Mucho, hermano. Mire lo que dice el Evangelio según Mateo capítulo 6. Bendito sea nuestro Dios, hermano. Que Dios nos ayude, hermano, a deleitarnos en la presencia de Dios. Que Dios nos ayude, hermano, a mirar esos beneficios, hermano, que hemos obtenido de parte de Dios, hermano. De la comida a nuestro tiempo, hermano. Del medio de transporte, hermano, para poder llegar aquí y trasladarnos a los diferentes lugares, hermano,
de donde el Señor nos lleve, hermano. Y el Señor lo hace, hermano, para que usted tenga un deleite. Ahorita lo vamos a leer, hermano. El Evangelio según Mateo capítulo 6, verso 25. Dice, hermano, bueno, vamos a leer desde el 24. Ninguno puede servir a quien, hermano, a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará a quien, hermano, al otro. O se allegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y luego dice, hermano, por tanto os digo, no os congojéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de qué, hermano? De beber. ¿Quién no es el Señor el que nos da nuestro alimento, hermano? Por eso es que usted no se debe preocupar, ni yo, ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de qué, hermano? De vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y dice, hermano, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni allegan en alfolí, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y pregunta, hermano, ¿no sois vosotros mucho mejores que ellas? Mas ¿quién, vuelve a preguntar, hermano, de vosotros podrá, congojándose o preocupándose, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os congojáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun quien, hermano, ni aun Salomón con toda su gloria o su riqueza fue vestido así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, vuelve a preguntar, hermano, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de qué, hermano? De poca fe. Y da el consejo, hermano, no os congojéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos cubriremos? Porque los gentiles, hermano, buscan todas estas cosas, pero ¿qué dice el qué, hermano? Que vuestro Padre Celestial sabe que de todas estas cosas tenemos que, hermano, o habéis necesidad o tenemos necesidad, hermano. El Señor sabe, hermano, que usted necesita un transporte para llegar a este lugar, hermano. El Señor sabe, hermano, que si usted va a ir a evangelizar, quizá usted va a necesitar una botella de agua. El Señor lo sabe, hermano. El Señor sabe, hermano, que cuando usted se levante por la mañana, sabe que usted necesita desayunar, que va transcurriendo el día y sabrá el Señor que usted necesita comer, hermano. Va finalizando el día, hermano, por la noche, por la misericordia de Dios, sabrá el Señor que usted tiene necesidad de cena, hermano. Todo esto el Señor lo sabe, hermano. Lo sabe antes de que usted, hermano, se lo pida, hermano. Pero muchas de las veces, hermano, como seres humanos que somos, nosotros nos ocupamos en estas cosas antes que en los negocios del Señor, hermano. Y eso es lo que a veces impide la bendición de Dios a nuestra vida. Por eso da el consejo, hermano. Verso 33. Mas ¿qué es lo que tiene que hacer un hijo de Dios, hermano? ¿Qué es lo que tiene que hacer todo aquel ser humano, hermano, que necesita la bendición de Dios? Mas buscar primeramente, ¿qué, hermano? El reino de Dios. ¿Y qué más, hermano? Y su justicia. Y cuando hace uno esto como prioridad, hermano, ¿qué hace el Señor? Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles son las cosas, hermano, que nos van a ser añadidas? Pues el alimento, la bebida, ¿y qué más, hermano? Y el vestido, hermano, según lo que acabamos de leer. Pero todo esto es cuando aquel hombre y mujer, hermano, se disponen a poner su confianza en quién, hermano, en el Señor Jesucristo, y se dispone a dejar de confiar en qué, hermano, en sí mismo, hermano. Ese es el punto, hermano. El punto, hermano, es que aprendamos, hermano, a confiar en Dios. El punto, hermano, es que dejemos de confiar en nosotros mismos. Que usted pueda dejar de confiar en sus propias fuerzas, en sus propias habilidades, hermano, en sus propias capacidades. Y cuando usted y yo, hermano, empecemos a confiar más en Dios, el Señor se va a encargar de las cosas que usted tenga necesidad. El Señor se va a encargar, hermano, de las cosas que yo tenga necesidad. Siempre y cuando, hermano, el Señor lo que nos solicita es más buscar primeramente, ¿qué, hermano? El reino de Dios y su justicia, hermano. Cuando usted busque, hermano, el reino de Dios y su justicia, no tiene nada por qué preocuparse, hermano.
Porque el que se va a ocupar de sus necesidades se llama Jesucristo. El que se va a ocupar de usted, hermano, es el Señor Jesucristo. Pero hay que tener algo, hermano, también en nuestro corazón. Mire, hay una primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6. Bendito sea nuestro Dios. Porque el Señor, hermano, puede darnos, hermano. Él es el dueño del oro y la plata, hermano. Él, hermano, decide de qué manera nos bendice, ¿verdad, hermano? Pero el fundamento, ¿cuál es el fundamento, hermano? Es comer, beber y tener vestido, ¿verdad, hermano? Y obviamente la vida es más que esas cosas. Entonces, hablando de la vida, pues se refiere, pues que la salud, ¿verdad, hermano? Teniendo salud, eso es lo que necesita el hombre, hermano, para seguir adelante. Pero hay veces, hermano, que nuestro pensamiento puede llegar, hermano, a no satisfacer nuestra vida el alimento, hermano. No puede llegar a ser satisfactorio, hermano, el vestido que nosotros por la gracia de Dios traemos puesto. O quizá el vehículo, hermano, que el Señor le ha provisto, hermano. Pero usted debe estar contento, hermano, con lo que Dios le dé, hermano. Si Dios le quiere dar más, ¿qué, hermano? Gloria a Dios, ¿verdad, hermano? Y si lo quiere mantener del pan, ¿qué, hermano? Necesario, también, ¿qué, hermano? También gloria a Dios, hermano. La primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, verso 6. Dice, hermano, en el nombre de Jesucristo: empero grande granjería es la piedad. ¿Con qué, hermano? ¿Con qué, hermano? Con contentamiento. ¿Por qué, hermano? Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada, ¿qué, hermano? Podemos sacar o llevar. Y dice el consejo, hermano: así que, teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos, ¿qué, hermano? Contentos con esto, hermano. ¿Qué es lo que el Señor quiere hallar en usted y en mí, hermano? Que con lo que Dios le vaya proveyendo día con día, hermano, usted esté, ¿qué, hermano? Y que yo también sea contento, hermano. Que yo glorifique a Dios por lo que me da, hermano. Si me da un plato, hermano, de frijol, hermano, gloria a Dios, ¿verdad, hermano? Si me da un plato de sopita, hermano, gloria a Dios. O si me da el mejor manjar, hermano, que pueda haber en este mundo, hablando de comida, pues también gloria a Dios, hermano. Con esto tengo que estar, ¿qué, hermano? Contento. ¿Por qué, hermano? Dice el verso 9, porque los que quieren, ¿qué, hermano? Enriquecerse, caen en tentación y lazo, y en muchas codicias locas, ¿y qué, hermano? Y dañosas, que hunden a los hombres en qué, hermano? En perdición y muerte, hermano. ¿Y qué más dice, hermano? Porque el amor del dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se descaminaron de la fe y fueron traspasados de qué, hermano? De muchos dolores, hermano. ¿Cuánta juventud, hermano, se está perdiendo el día de hoy, hermano? Por la manera, hermano, de querer tener un nivel, hermano, económico más, hermano, de lo que Dios les quiere dar por este momento, hermano. Y acuden, hermano, a trabajos, pues, que no son lícitos, hermano. Y pierden su vida, hermano. Y no llegaron ni a enriquecerse, hermano. Y fueron traspasados, hermano, pues de muchos dolores y de muchas codicias locas, hermano. Por eso, hermano, es que los hijos de Dios, hermano, tenemos que aprender a depender de Dios, hermano. Cuando una persona, hermano, aprende, hermano, a ser, hermano, sustentado de parte de Dios, hermano, es una persona, hermano, que vive feliz, hermano. Es una persona, hermano, que vive contenta, hermano, que tiene plenidad en su vida, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque se levanta por la mañana, le da gracias a Dios, hermano, bendice el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y dice: gracias, Señor, por este nuevo día, porque dice tu palabra, Señor, que es más la vida que cualquier otra cosa. Y yo sé, Señor, que hoy voy a comer, y lo sé por fe. ¿Por qué lo sé por fe? Porque yo conozco y confío que tu palabra es veraz, que tú no eres hombre para que mientas,
ni hijo de hombre para que te arrepientas. Si tú dijiste, Señor, que tú sabes de qué cosas tengo yo necesidad antes de que yo te las pida, entonces yo voy a hacer lo que a mí me corresponde hacer. ¿Y qué es lo que me corresponde a mí hacer, hermano? Pues deleitarme en la presencia de Dios, hermano. Buscar la presencia de Dios, buscar el reino de Dios. ¿Y qué, hermano? Y su justicia, hermano. Porque Dios es bondadoso para con usted, ¿o no es, hermano? Hablando, hermano, en un término, hermano, de alimento, hermano. Hablando en un término de sustento económico, hermano. El Señor es muy bondadoso para con nosotros, hermano. Pero fíjense, hermano, hay algo más excelente que ha hecho el Señor por nosotros, hermano. Obviamente lo hizo principalmente con su pueblo, hermano. Pero hoy por la misericordia de Dios somos llamados también pueblo del Señor, hermano. Y como somos llamados por la misericordia de Dios, pueblo del Señor, pues nos vamos a deleitar en este salmo que vamos a leer, hermano. El Salmo capítulo 103. Bendito sea nuestro Dios, hermano. Gloria, gloria al Rey de Reyes, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Mire, hermano, en el capítulo 103 de los Salmos, dice el salmista David, hermano, bendice que, hermano, y bendigan todas mis entrañas que, hermano, a una manera de, hermano, de expresar que, hermano, gratitud hacia quién, hermano, hacia el Señor, ¿verdad, hermano? Cuando usted dice bendice alma mía, usted está expresando una que, hermano, una gratitud hacia el Señor, hermano. Usted reconoce, hermano, esa gratitud que usted tiene hacia el Señor, hermano. Y usted reconoce esos favores inmerecidos que día con día adquirimos de parte de Dios, hermano. Entonces dice, hermano, bendice alma mía al Señor y bendigan todas mis entrañas su santo nombre. Bendice alma mía al Señor. ¿Y cuál es, hermano, lo que dice siguiente? Oiga, hermano, son muchos los beneficios de parte del Señor. Si nos podemos a meditar hoy por la mañana, se levantó, ¿verdad, hermano? Y también dice por ahí, creo que es el libro de Isaías, que nos dio nuestra respiración, hermano. Nos permitió seguir respirando, hermano. Nos dio nuestro alimento, hermano, los que ya hayamos desayunado. Nos dio nuestra bebida, hermano, los que ya hayamos bebido algo, hermano. Y nos dio ropa, ¿verdad, hermano? ¿Sí nos dio ropa para vestir, hermano? Sí, hermano, nos dio ropa para vestir. Y si usted se vino en un vehículo, le dio el Señor para que usted pudiera colocarle gasolina a su vehículo para poder estar aquí, ¿verdad que sí, hermano? ¿Por qué, hermano? Porque los beneficios de Dios son muchos, hermano, para con nosotros. Pero dice, hermano, algo importantísimo, hermano. Si esos beneficios son importantes, hay algo mucho más importante. Lo más importante es que Él es quien, ¿qué, hermano? Él es quien perdona todas nuestras iniquidades, hermano. Ese, hermano, es el beneficio más grande o la bendición más grande, hermano, que puede recibir el ser humano. Si podamos enumerar, hermano, o ponerla en orden, ¿cuál sería, hermano, el beneficio más grande que podemos recibir cada día, hermano, en nuestra vida? Pues es la bondad y la comprensión del Señor para con nosotros, hermano. Que no nos ha pagado conforme a nuestros hechos, ¿verdad que no, hermano? Ahorita vamos a seguir leyendo, hermano, dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y por si fuera poco, ¿qué hace, hermano? El que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. Si por ahí tú estás por ahí en un hoyo, por ahí estás atorado, por ahí no has podido salir quizás del alcohol, de la droga o cualquier otra cosa, pues aquí hay un Dios que te puede rescatar de ese hoyo. Y no solamente que te va a sacar de ese hoyo, sino que te va a coronar ¿de qué, hermano? De favores y de misericordia. Y luego dice, hermano, te va a saciar de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como quien, hermano, como el águila. El Señor es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia, porque donde iniciamos decía que nuestro Dios es un Dios que, hermano, es un Dios justo, hermano. Dice, el Señor es el que hace justicia y derecho a los que padecen violencia. Sus caminos notificó a quién, hermano, a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Pero fíjese lo que dice el verso 8, hermano.
Misericordioso y clemente es quien, hermano, el Señor. Dice que es lento para la ira y que, hermano, y grande en misericordia, y no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Y qué beneficio tan maravilloso, hermano, el verso 10. No ha hecho con nosotros conforme a qué, hermano. Ese es un beneficio grande de parte de Dios, hermano. Antes de que el Señor llegara a nuestra vida, hermano, ¿cuántas iniquidades había en nuestra vida, hermano? Antes de que llegara el Señor a nuestra vida, antes que llegara ese día de visitación a nuestra vida, hermano, ¿cuántas cosas, hermano, de cuántas maneras le habíamos fallado o ofendido al Señor, hermano? Y dice aquí, hermano, que Él no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Por qué, hermano? Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y esta parte es donde a mí me da mucho gozo, hermano, y mucha gratitud hacia el Señor. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de quién, hermano. Oiga, hermano, muchos de los que estamos aquí tenemos hijos, ¿verdad que sí, hermano? ¿Qué tanto usted se compadece de sus hijos, hermano? ¿Y por qué es que se compadece de sus hijos? La palabra compadecer es tratar de comprender, hermano, las deficiencias de nuestros hijos, hermano. ¿Por qué nos compadecemos de ellos, hermano? Porque son alguien muy importantes para nosotros, hermano. Porque son alguien, hermano, que nosotros amamos muy grandemente, hermano. Y que estamos dispuestos, hermano, a estar ahí, hermano, para ayudarlos en el momento que ellos nos necesiten. ¿Cierto o no, hermano? De esa misma manera usted es importante para el Señor, hermano. El Señor, hermano, le ama tanto que le ha prolongado hoy su misericordia para usted. El Señor le ama tanto que el Señor hoy tiene planes de bien para usted y no de mal, para darles el fin que vosotros buscamos. Si usted le rinde su corazón al Señor, si usted se dispone a servirle al Señor, déjeme decirle que así como usted se ha compadecido de sus hijos, el Señor se ha compadecido de usted, porque Dios le ama a usted. Y dice, 14, porque Él conoce nuestra condición. ¿Qué pasa, hermano? Se acuerda que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, hermano. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció. ¿Y qué pasó, hermano? Y su lugar no la conoce más. Pero fíjese, hermano, la buena noticia del día de hoy. Mas la misericordia de Dios desde el siglo y hasta el siglo, ¿para quién, hermano? Ese es el punto, hermano. Sobre los que, ¿qué, hermano? Y su justicia sobre los hijos de quién, hermano? Sobre los que guardan sus pactos. ¿Y qué hacen, hermano? Y se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. ¿Queremos, hermano, que el Señor siga siendo benevolente para con nosotros? Sí, hermano. ¿Queremos seguir participando de la bondad de Dios, hermano? Sí, hermano. ¿De qué hay que acordarnos, hermano? Pues de sus mandamientos, hermano. Y no solamente acordarnos, ¿verdad, hermano? Sino que hay que, hermano. Hay que ponerlos por obra, hermano. Hay que ponerlos por obra, hermano, porque el Señor quiere que usted sea bendecido de parte de Él, hermano. ¿El Señor le quiere ayudar o no le quiere ayudar, hermano? Sí le quiere ayudar. Hay muchas situaciones, hermano, en las cuales nosotros necesitamos la bendición de Dios, hermano. Y para usted y para mí sí hay cosas imposibles, ¿verdad que sí, hermano? Pero para Dios no, hermano. Para Dios no, hermano. Tanto es así, hermano, que el Señor mire lo que hizo hoy con nosotros. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, para las almas del Señor, hermano, la comprensión que aún tiene también para nosotros, como sus hijos, por su pura misericordia, hermano. Dice el libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 22. Que en otro tiempo vosotros, ¿quiénes, hermano? Los gentiles en la carne, que éramos llamados como, hermano, incircuncisión
por la que se llama circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, ¿cómo estábamos, hermano? Estábamos sin Cristo, hermano, y alejados de la República de Israel, y extranjeros a quién, hermano, a los pactos de la promesa, y nos encontrábamos sin esperanza y sin Dios en quién, hermano, en este mundo, hermano. Así nos encontrábamos nosotros, ¿cierto o no, hermano? Sí, hermano, mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo, hermano, estábamos lejos, habéis sido hechos cerca, pero ¿por qué, hermano? Por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, hermano, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar a sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo ¿qué, hermano? Haciendo la paz y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y fíjese lo que vino y hizo el Señor, hermano. Y vino y anunció la paz a quienes, hermano, a vosotros que estábamos lejos, hermano. Fíjese qué beneficio tan grande, hermano. Y a los que estaban también cerca, que por Él, los unos y los otros, ¿qué tenemos, hermano? Tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y fíjese la bendición tan grande que tiene usted, hermano, y que podría tener usted también si se dispone. Así que ya no sois, ¿qué, hermano? Extranjeros ni advenedizos, sino juntamente como, hermano, ciudadanos con los santos y domésticos de ¿qué, hermano? Ahora somos parte de la familia de Dios, hermano. Pero esto ha sido ¿por quién, hermano? Por el beneficio, hermano, que Dios ha querido que usted tenga, hermano. Por el beneficio, hermano, que Dios le quiere dar a usted, que quizá todavía no se ha llegado a esta bendición tan grande, que quizá usted no se ha dispuesto o no le ha abierto el corazón al Señor. Pero déjeme decirle por la palabra de Dios que usted puede ser muy beneficiado de parte del Señor. Mire lo que dice la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 9. Esos hombres, hermano, que estábamos sin Dios, esos hombres que estábamos pues sin esperanza, estábamos ajenos, hermano, a las promesas, hermano, pero ahora somos parte, hermano, por la misericordia de Dios, y ahora tú también puedes ser parte por la misericordia de Dios, si tú te dispones, quebrantas tu corazón, quizá el orgullo, quizá la vergüenza, porque a veces da vergüenza. Quizá da vergüenza que te digan que eres cristiano. Quizá va a dar vergüenza, hablando humanamente, que te digan, ¿a poco tú eres cristiano o eres protestante? Bueno, pues si eso le dicen, glorifica a Dios porque usted es beneficiado. Imagínense, hay gente, hermano, que le dicen, usted es hijo del presidente de la República, y ese hombre se siente orgulloso de ser hijo de ese hombre, hermano. Pero no solamente que un hombre más como usted y como yo, pero ser hijo del Señor Jesucristo, hermano, ser hijo del Rey de Reyes, hermano, ese es un privilegio grandísimo, hermano, que nos debe de poner, hermano, en un estatus mucho mayor que cualquier cosa que nos puedan decir en este mundo, hermano, porque ser hijo de Dios, hermano, es un beneficio muy grande, hermano. Dice ahí la primera carta del apóstol Pedro, hermano, capítulo 2, verso 9. Fíjense lo que dice, hermano. Dice en el nombre de Jesucristo, mas vosotros sois ¿qué, hermano? Linaje escogido, hermano. Fíjense lo que es, hermano, y hablándole propiamente a los gentiles, hermano. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, y gente ¿qué, hermano? Gente santa, hermano. Pueblo adquirido ¿por quién, hermano? Por Dios, hermano, pueblo adquirido para que anuncie las virtudes, hermano. Qué beneficio, hermano. Usted sale, hermano, entrega un folleto, hermano, eso es una dicha, no es una vergüenza, hermano, es un privilegio, hermano, poder anunciar las virtudes suyas, hermano. No, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, ¿a qué, hermano? A su luz admirable, hermano. Es un privilegio, hermano, poder hacerlo.
las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, hermano, para poder recapacitar en esa parte, hermano, yo me pongo a considerar, hermano, y digo, ¿qué soy yo? Para que Dios haya puesto la mirada en mí, hermano. ¿Qué soy yo, hermano, para que el Señor, hermano, me haya permitido hoy que se me pueda decir que soy linaje escogido, hermano? Cuando siendo antes un hombre perverso, perdido, hermano, pero que por la misericordia de Dios, hermano, por el beneficio inmerecido de Dios, hermano, podamos decir juntamente usted conmigo que somos, ¿qué, hermano? Real sacerdocio. Y que usted que está aquí y escucha estas palabras, el día de mañana usted pueda decir también juntamente con nosotros que usted también es un, ¿qué, hermano? Un real sacerdocio, hermano. Un linaje escogido, una gente santa, un pueblo adquirido. Y el beneficio grande, hermano, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y quiénes son ellos, hermano? Vosotros que en tiempo pasado no éramos, ¿qué, hermano? No éramos pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios. Que en el tiempo pasado no habéis alcanzado misericordia, mas ahora, ¿qué, hermano? Mas ahora veis, ¿qué, hermano? Alcanzado misericordia. No, hombre, hermano, ¿de qué manera nos ama el Señor, hermano? De una manera muy hermosa, hermano. Qué beneficio tan grande, hermano, de parte de Dios, hermano. Quizá, hermano, por ahí el hermano le solicita, hermano, pues vamos a evangelizar. Vamos a compartir las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y quizá lo primero que llega, pues son nervios, ¿verdad, hermano? Híjole, no, pues yo mejor no voy, ¿verdad? ¿O qué les voy a decir? Pues miren, no necesita decir nada, hermano, porque con que usted, hermano, entregue un volantito, un folletito, hermano, usted tenga la confianza que Dios va a hacer la obra ahí, hermano. Usted eche su pan sobre las aguas, hermano. Después de un tiempo usted lo va a hallar, hermano. O va a encontrar esa bendición, hermano, de parte de Dios. Y ya si el Señor por ahí le da libertad, hermano, de hablarles algo de parte del Señor, pues gloria a Dios, ¿verdad, hermano? Pero usted vaya confiado, hermano, que el Señor ha de hablar por usted. Pero ¿qué es lo que pasa, hermano? Todavía no salimos y ya estamos pensando que no lo podemos hacer. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros estamos confiando en quién, hermano. En nosotros mismos, hermano. Ese es el asunto, hermano. Que confiamos en nosotros mismos, confiamos en nuestra propia capacidad, hermano. Y no confiamos en aquel que dijo, no te preocupes por qué hablar o el qué decir, que en aquella hora yo hablaré por ti. Entonces usted dice, no, Señor, yo me voy a disponer. Oro al Señor, Señor, guárdame de todo hombre malo, malvado, sanguinario, implacable, sin afecto fraternal, Señor. Ayúdame y sé tú, pues, preparando esa tierra, ¿va? Para que llegue esta palabra, esta semilla, a una buena tierra. Pero eso es necesario, hermano, que nosotros, hermano, consideremos los beneficios que Dios ha hecho con nosotros para poder hacerlo con libertad, hermano. Miren, ahí en el libro del apóstol Pablo de Romanos, capítulo 9, hermano. El apóstol Pablo de Romanos, hermano, capítulo 9, verso 25, hermano. Bueno, vamos a leer desde el 24, hermano. Y si usted quiere saber un poquito más, pues le lee ahí en su casita un poquito más para atrás. Los cuales también ha llamado, es a saber, a nosotros, no solo los judíos, mas también a quién, hermano, a los gentiles, dice, hermano. Como también dice, ¿dónde, hermano? En Oseas dice, llamaré al que no era mi pueblo, ¿cómo lo va a llamar, hermano? Pueblo mío. Y a la no amada, ¿qué, hermano? Amada. Y será que en aquel lugar donde les fue dicho, vosotros, ¿qué, hermano? No sois pueblo de Dios, allí serán llamados, ¿qué, hermano? Hijos del Dios viviente, hermano. ¿Usted ha considerado eso, hermano? ¿Ha considerado, hermano, que usted antes, pues, éramos llamados no amados, hermano? Éramos llamados no pueblo del Señor, hermano. Y ahora usted tiene el beneficio de decir que usted es amado de parte del Señor. Y ahora usted es pueblo y es hijo de Dios, hermano. ¿Sí lo ha considerado o no lo ha considerado, hermano? Debemos de considerarlo, hermano,
para que eso nos estimule a tener mucho gozo, a tener mucha gratitud, hermano. Y una persona cuando tiene mucha gratitud con el Señor, valora lo que Dios ha hecho con él. ¿Y él qué quiere hacer, hermano? Él quiere compartir lo que Dios ha hecho con él, hermano. Si antes yo era un drogadicto, hermano, y veo un drogadicto en la calle, me voy a acordar lo que Dios ha hecho conmigo, hermano, ¿y qué voy a hacer? Voy a querer darle un folleto, hermano. Voy a querer hablarle de Cristo. ¿Por qué, hermano? Porque así como un día yo fui drogadicto y estuve perdido en la droga, yo quiero que él sea rescatado, hermano. Si por ahí lo veo durmiendo bajo de un puente, hermano, voy y le comparto de la palabra de Dios, hermano. Porque quizá a lo mejor usted un día durmió en la calle también y pasó por ahí un frío, ¿verdad, hermano? Y si el varón no quiso, pues la ayuda de perder, va usted, consigue por ahí una cobija y se la regala. Pero lo más importante que pudo haber hecho usted es decirle que hay un hombre, un Dios todopoderoso que tiene unas virtudes pues inigualables, hermano, que puede rescatarlo de esa situación en la cual él se encuentra. Y todo esto, hermano, lo hace la persona que, ¿qué, hermano? La persona que medita lo que Dios ha hecho con ella o con él, hermano. Miren, ahí en un ejemplo, hermano, de alguien, hermano, que trabajó para la gloria de Dios, hermano. Pero vamos a meditar en las palabras que dijo, hermano. La primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1. Bendito sea nuestro Dios, hermano. Es un trabajo bien bonito, hermano, entregar folletos. Yo no lo sabía hasta hace poco tiempo, hermano. Y el Señor me permitió hacerlo, hermano. Al que me fortaleció es quien, hermano, a Cristo Jesús nuestro Señor. Y fíjese lo que él meditaba, hermano, que me tuvo por qué, hermano, por fiel, poniéndome en el ministerio, hermano. ¿Por qué él meditaba estas cosas, hermano? ¿Por qué él dijo, hermano, o por qué decía, o por qué había gratitud en él, hermano, cuando dijo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, de que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio? ¿Por qué era su pensar ese, hermano? Verso 13. ¿Y por qué es que debemos nosotros de tomar un tiempo y meditar y agradecer lo que Dios ha hecho con nosotros? Habiendo sido antes, ¿qué, hermano? Blasfemo, hermano, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice en qué, hermano, con ignorancia, en incredulidad, hermano. Su meditar de él, ¿qué era, hermano? Pues diciendo, yo siendo perseguidor, asolador de la iglesia de Dios, que aun cuando mataban a los santos del Señor, aún él daba su voto o estaba de acuerdo, hermano. Y él meditaba, hermano, en su vida, así como usted y yo podemos meditar en nuestra vida. Bueno, yo siendo esto, siendo aquello, siendo lo otro, que el Señor se haya placido en mí. Qué bendición, hermano. Que se haya placido en usted. Qué bendición, hermano. Pero también el Señor se plació para con él. ¿Por qué dijo él, hermano? Porque le dijo, instrumento que, hermano, escogido me es este, hermano. Oiga, hermano, ¿será que usted también es un instrumento escogido para que anuncie las virtudes de Dios, hermano, o no? Miren, en el capítulo 2 de la misma carta, hermano. ¿Será que usted también tiene ese llamado, hermano? Quizá no igual al de Pablo, pero el llamado es hablarle a las almas que hay un Dios bondadoso. Hablarle a la gente, hermano, que hay un Dios, hermano, que hasta el día de hoy es perdonador, hermano. Pero también hablarles, hermano, que el día de mañana, ¿qué es, hermano? Pues va a venir como un justo juez, hermano. También es un fuego, ¿qué, hermano? Consumidor. Capítulo 2, hermano, verso 1. ¿Será que usted también puede hacer, hermano, el trabajo que hacía Pablo, hermano, hablarle a los gentiles, hermano? ¿Será que usted también puede hacerlo y entregar un folleto, hermano? Capítulo 2, verso 1. Amonesto, pues, ante todas cosas, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, hacimiento de gracias por quienes, hermano, por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Verso 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Y cuál es el fundamento, hermano? El cual quiere que todos los hombres sean, ¿qué, hermano? Y que vengan, ¿a dónde, hermano?
Entonces, hermano, ¿usted qué puede hacer, hermano? ¿Podrá hacer rogativas? ¿Podrá hacer oraciones? ¿Podrá hacer peticiones? ¿Podrá hacer acimiento de gracias por todos los hombres, hermano? ¿Sí lo podrá hacer, hermano? Claro que lo puede hacer. ¿Podrá salir y dar un folletito, hermano? ¿Lo podrá hacer? Sí lo puede hacer, ¿verdad que sí, hermano? Porque esto es bueno y que, hermano, y agradable delante de Dios, hermano, el cual quiere, hermano, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La pregunta sería, ¿cómo podrían ser salvos, hermano, si no hubiese quienes prediquen, hermano? ¿O cómo podrían ser salvos, hermano, si no vienen antes al conocimiento de la verdad? Y ese es el asunto, hermano. El asunto, hermano, es que usted y yo podamos meditar, hermano, en todo lo que Dios hace por nosotros, hermano. Cómo el Señor es tan beneficioso para usted y para conmigo, hermano. Cómo lo alimenta, hermano. Cómo lo viste. Cómo le da vestido. Cómo le provee de un medio de transporte para que usted se pueda trasladar de un lugar a otro, hermano. Cómo el Señor, hermano, es el que perdonó todas sus iniquidades. Y aun cuando usted tiene una falta, hermano, no un pecado, hermano, porque nosotros no vivimos en el pecado, cuando usted tiene una falta al Señor ahí, hermano, pues le sigue prolongando su misericordia, hermano. ¿Por qué hace todo esto el Señor, hermano? Pues el fundamento es que usted sea salvo, ¿verdad? Que pueda seguir siendo un hijo de Dios, pero que también usted dé de gracia lo de qué, hermano, lo que de gracia ha recibido, hermano. Que usted pueda dar, hermano, que usted pueda amar la obra de Dios, hermano. Y amar la obra de Dios, hermano, implica también amar la creación de Dios, hermano. Amar a la humanidad, hermano. Amar a los hombres, verso 5. Porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién, hermano? Jesucristo, hombre, el cual se dio a su tiempo, hermano, el cual se dio a sí mismo en precio de rescate por usted nada más, hermano. No, hermano, dice, por todos, para testimonio en qué, hermano, en su tiempo. Y luego dice, hermano, él, hermano, de lo que yo soy puesto por predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Doctor de los gentiles, en fidelidad y qué, hermano, y verdad, hermano. Que Dios nos ayude, hermano. Dios nos ayude, hermano, a hacer esto, hermano. Y esto, lo que nos va a estimular, hermano, a poder hacerlo, es lo que Dios ha hecho por usted y por mí, hermano. Mire, regreso un poquito ahí atrás en Efesios. El apóstol Pablo, hermano, los Efesios, capítulo 2, verso 1 en adelante. Cuando uno recuerda, hermano, todo lo que Dios ha hecho con nosotros, le digo cuando uno recuerda, hermano, cuando uno medita en sí mismo, hermano, porque andar proclamando lo que usted era, hermano, lo que usted fue, pues eso nos debe dar vergüenza, hermano. Pero usted mismo en su mente, hermano, cuando usted en su mente medita todo, hermano, lo que Dios le ha perdonado, hermano, de dónde lo rescató el Señor, hermano, todo lo que ha hecho el Señor por usted, usted dice, no, pues yo también tengo que hacer lo mismo por alguien más. Así como un día Dios envió a alguien para que me hablara a mí, pues ahora yo voy a hacer ese medio de ir a hablarle. Le voy a decir, hermano Raúl, vamos, hermano, yo lo acompaño, vamos a entregar un folleto. Hermano Raúl, vamos a salir a las calles, a hablarle a las gentes, ¿verdad, hermano? Y a lo mejor ahorita no se ve, hermano, pero ¿qué tal el día de mañana, 2, 3 días después, 4, 5 meses después, 1 año, 2? Aquí está lleno, hermano, porque el Señor añade a su iglesia, ¿qué, hermano? A los que han de ser salvos, hermano. Cuando ve un pueblo unido, hermano, cuando ve un pueblo sólido, un pueblo, hermano, con un mismo propósito, hermano. ¿El propósito cuál es, hermano? Pues rescatar a las gentes, hermano. Hablar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, ¿verdad, hermano? Pero para tener un estímulo, para poder hacerlo, hermano, necesitamos meditar, hermano, en lo que Dios ha hecho por nosotros. El apóstol Pablo en los Efesios, capítulo 2, verso 1. Y de ella recibisteis vosotros. ¿Cómo estábamos, hermano? Que estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuándo, hermano? En que en otro tiempo anduviste, no hoy, ¿verdad, hermano? No en este tiempo. En otro tiempo anduviste conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia,
entre los cuales todos nosotros también vivimos, pero ¿cuándo, hermano? En otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Y qué éramos, hermano? Y éramos por naturaleza hijos de ira, también como quién, hermano, como los demás. Pero fíjese, hermano, ese meditar, hermano, de cómo éramos antes y cuando llega la bendición a nuestra vida, que dice el verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó. ¿Qué dice el 5, hermano? Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Y qué dice, hermano? Por gracia sois salvos. Y juntamente nos resucitó, así mismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos que, hermano, venidero es las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia, que, hermano, por la fe, y esto no de vosotros, pues es que, hermano, no por obras para que nadie se gloríe, hermano. Pero viene lo importante, lo que dice el verso 10. Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús, ¿para qué, hermano? Para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en qué, hermano? En ellas, hermano. Dios preparó para buenas obras, ¿para qué, hermano? Para que vivamos en ellas, hermano. Para que andemos en ellas. Y concluye, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne erais llamados sin circuncisión, por la que se llama circuncisión hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la república de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios, que, hermano, en el mundo. Mas ahora, hermano, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estábamos lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de qué, hermano? De Cristo, hermano. Así como usted se encontraba en aquel tiempo, hermano, hoy hay hombres que se encuentran en esta condición, hermano. Hoy hay mujeres que se encuentran en esa condición. Hay niños, hermano, que se encuentran en esa condición, hermano. Hay jóvenes perdiéndose, hermano, en esa condición, hermano. Y así como un día Cristo llegó a tu vida, hermano, así como un día el Señor Jesucristo te visitó, hermano, pues el Señor lo que espera de ti, hermano, es que tú también te dispongas, hermano. Que te dispongas a hacer el trabajo y que también te dispongas a abrirle el corazón al Señor y le entregues tu vida al Señor. Dice ahí la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 3. Capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a Tito, verso 3. Dice en el nombre de Jesús, hermano. Porque también éramos nosotros, ¿cómo éramos, hermano? Necios o insensatos en otro tiempo. Éramos rebeldes, hermano, extraviados, sirviendo a concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia. ¿Y cómo más éramos, hermano? Aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros. Pero ¿qué pasó, hermano? Mas cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con quién, hermano, ¿qué hizo el Señor, hermano? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, mas por su misericordia, ¿qué hizo, hermano? Nos salvó, hermano. Oiga, hermano, afuera en la calle, hermano, ¿habrá hombres, hermano, necios, hermano? Sí hay, hermano. Hay hombres rebeldes, hermano. Sí hay, así como éramos usted y yo. Hay hombres extraviados, hermano. Sí hay, hermano, que sirven a concupiscencias y deleites diversos, hermano. Sí hay, que viven en malicia. Sí hay, que viven en envidia. Sí hay, que son aborrecibles y aborreciéndose los unos a los otros. Sí hay, hermano, como éramos usted y yo. Pero ¿qué nos rescató de eso, hermano? Mas cuando se manifestó, ¿qué, hermano? La bondad de Dios, hermano. Que sea usted, hermano, un portador, hermano. Como si Dios rogase por medio nuestro, ¿qué, hermano? O rogamos en el nombre de nuestro Dios, hermano. Reconciliados con Dios, hermano. Que sea usted ese medio, hermano, para que les hable de aquel Dios de bondad y de misericordia.
para que ellos puedan ser, ¿qué, hermano? También salvos por el abrazo de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, porque justificados por su gracia, somos hechos herederos según la esperanza de ¿qué, hermano? De la vida eterna. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Que solamente usted herede la vida eterna, hermano? No, hermano. Que todos los hombres, hermano, y aún los reyes, hermano, nuestros gobernadores, hermano, que vengan al conocimiento de la verdad, para que ellos también puedan ser, ¿qué, hermano? Ser salvos, hermano. En conclusión en este tema, hermano, mi deseo, hermano, es que Dios lo ayude, hermano. Mi deseo, hermano, principal para aquellos que todavía no han aceptado al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, es que lo acepten, porque hoy es un día aceptable, hoy es un día de salvación, hoy es el tiempo de la visitación de Dios a tu vida. Quizá ya tienes mucho tiempo escuchando, quizá tienes poco tiempo, pero déjame decirte que si tú estás aquí y sigues respirando, es por la misericordia que tiene Dios para contigo, el amor que tiene Dios para contigo, y el Señor no quiere que tú te pierdas, sino que procedas a un arrepentimiento y puedas llegar a ser un hijo de Dios, y que en aquel momento Dios te pueda decir: venir a mí, bendito de mi Padre, y que te pueda decir también que allí en aquel lugar Él será tu Dios y tú serás su hijo. Y a todos nosotros, hermano, que estamos aquí como siervos de Dios, siervas de Dios, pues que no nos cansemos de hacer el bien, hermano, que a su tiempo pues cosecharemos, hermano, si no hubiésemos desmayado, hermano. Si ya han iniciado, hermano, en ese bonito trabajo de ir a repartir un folleto, hermano, pues sígalo haciendo, hermano. Si por ahí, hermano, le quiere ganar la pena, si por ahí le quieren ganar los afanes de la vida, hermano, si por ahí, hermano, pues el enemigo quiere impedirle el tiempo para que usted pueda hacerlo para la gloria de Dios, acuérdese lo que Dios ha hecho por usted. Acuérdese de dónde lo sacó el Señor a usted. Acuérdese de qué manera Dios le amó y por ahí le envió un enviado para que usted pudiera conocerle al Señor. Y usted medite estas cosas y verá que usted va a decir: no, pues si el Señor impulsó o llevó a alguien a mi vida y esa persona tuvo el tiempo para venir y darme un folleto o vino para poderme hablar de las virtudes del Señor, pues yo creo que también puedo darme ese tiempo de hacerlo para la gloria de Dios, porque así como Dios me ama a mí, ama a las personas, hermano.